Vamos a comenzar este resumen por valorar la altura de los maleolos. La altura de los maleolos nos sirve para hacernos una idea de que tenga una pierna larga, una pierna corta, ya sea verdadera o falsa, que pueda deberse por un problema en la cadera o en la pelvis. El primer test que vamos a hacer es una rotación interna. Aquí estamos valorando si hay una limitación, si está en rotación externa. Como vemos aquí, la derecha está en ligera rotación externa, porque va mejor a externa que a interna. Aquí hacemos una rotación externa para valorar si hay alguna limitación hacia ella. En el siguiente test vamos a valorar la rotación interna y externa también de la cadera, pero en este caso a 90 grados. Siempre vamos a hacer una y otra para comparar. Aquí vemos la rotación externa y vemos la rotación interna. Valoramos la comparación entre un lado y otro. Seguimos con las rotaciones de la cadera, en este caso en una posición prono. Realizamos la rotación interna y ahora la rotación interna bilateral y realizamos la rotación externa de cada uno de los lados buscando limitaciones. Ahora valoramos la abducción de la cadera, de la pierna izquierda y la pierna derecha buscando limitaciones y la aducción de una pierna y de la otra siempre de manera comparativa. Hay un poquito de limitación, como hemos visto enseguida, comparativamente con el otro lado. Todo eso lo iremos anotando para las posteriores técnicas de corrección. Ahora vamos a hacer la técnica de flexión. En este caso estamos valorando la derecha, la flexión y si se levanta la pierna izquierda, como hemos señalado. Siempre comparamos un lado y el otro. Si la rodilla se levanta al realizar esta flexión, sería que el psoas está cortado o que hay una flexión de cadera. Ahora vamos a pasar a las técnicas de corrección. Como vemos aquí, la pierna derecha en la que estamos actuando, que estaba en rotación externa, la vamos a llevar hacia rotación interna mientras le pedimos al paciente que gire hacia nosotros en contrarresistencia hacia la rotación externa y no le dejamos. Esto se repetirá las veces que sean necesarias en un tiempo aproximado de unos 15-20 segundos de estiramiento pasivo y una contracción resistida de entre 5 y 7 segundos por parte del paciente. Ahora estamos realizando una movilización hacia la rotación interna para mejorarla y siempre tras cualquiera de estas técnicas vamos a comparar y ahora como vemos está más igualado. Ahora vamos a pasar a hacer el ejemplo de que la pierna contraria estuviera en rotación interna, con lo cual ahora lo que estamos haciendo es llevarle hacia la rotación externa mientras le pedimos al paciente que haga contrarresistencia en los tiempos antes indicados. Esta variante que vemos ahora es una variante con la rodilla a 90 grados. En la siguiente técnica lo que vamos a ver es el trabajo de corrección de rotación, pero a 90 grados de cadera. En este caso estamos llevándolo hacia la rotación interna a la cadera y le pedimos de la misma manera al paciente que haga fuerza contra resistencia llevando el pie hacia adentro, es decir, llevando la cadera hacia la rotación externa. Y en este caso estamos haciendo el ejemplo al contrario, llevando la rotación externa la pierna mientras le pedimos una contrarresistencia, es decir, un ejercicio isométrico. Ahora estamos realizando la técnica de corrección de la cadera a 0 grados, pero en prono, como vemos aquí está cortado, hacia la rotación interna no va bien, con lo cual hay que llevarlo y facilitar el movimiento. Esto coincide con un piramidal congestionado, con un piramidal rígido, y realizaremos las técnicas de inhibición o movilizaciones, estiramientos del mismo que fueran necesarias y siempre tras estos vamos a comparar para ver si el test ha sido favorable.
También desde esta posición podemos realizar una rotación externa contrarresistida en isométrico si fuera necesario. Recordar que le pedimos al paciente que haga fuerza al contrario mientras nosotros sostenemos. En este caso vemos un ejemplo de cómo aconsejarle al paciente cuando hay una rotación interna. Le podemos pedir al paciente aconsejar y enseñar cómo hace el paciente para corregir esa rotación interna llevando la cadera hacia la rotación externa o para estirar el piramidal. En este caso vamos a corregir una cadera en aducción. Para ello nos colocaremos por dentro y le pediremos una contracción resistida y lo haremos las veces que sean necesarios. Vemos aquí una variante de la misma con la pierna relajada, la pierna colgando mientras hace fuerza hacia juntar las rodillas. La técnica de corrección para la cadera en abducción realizaremos un movimiento contrario de aducción mientras le pedimos a la persona un isométrico de los abductores para estirar los mismos. Repito las veces que sea necesario para llevar a buen fin y de nuevo valoraremos al finalizar las técnicas. En este caso vemos una variante del mismo. Aquí vemos otra variante para llevar hacia la abducción en la posición de decúbito lateral. De la misma manera le pedimos a la persona que haga contrarresistencia. Ahora vamos a hacer corregir una cadera en flexión que se viera afectado por los flexores. Recordar que los flexores principales de la cadera es el psoas y secundariamente el sartorio, el recto anterior del cuádriceps. De esta manera nos colocaremos en un lado, le pediremos, sujetaremos la rodilla contraria, la cadera contraria para no forzar la zona lumbar y le pediremos al paciente que tire de la rodilla hacia arriba. Mientras hace fuerza, nosotros sujetamos hacia abajo, hacia el piso, contra resistencia. Lo haremos las veces necesarias, recordar en tiempos de contracción resistida de entre 5 y 7 segundos y un estiramiento pasivo de entre 15 y 20 segundos. Aquí vemos una técnica de corrección de la cadera en flexión, para la cual llevamos la cadera hacia extensión, mantenemos, estiramos o le podemos pedir que haga contrarresistencia. Otra variante de la misma es en decúbito lateral, cogiendo la pierna siempre por encima de la rodilla y le pedimos que tire la cadera hacia adelante. Estas variantes de decúbito lateral funcionan muy bien para aquellas personas con movilidad reducida. Ahora vamos a ver las lesiones, combinaciones de lesiones. Una cabeza femoral que se sitúa anterior se situaría en este plano. Está lesionada en flexión más abducción y rotación externa y tendríamos que llevarla hacia los movimientos contrarios mientras aprovechamos para pedirle contrarresistencia y repetirlo las veces que fuera necesario. También de la misma manera, si nos encontramos el patrón contrario, que sería la cabeza femoral hacia posterior, lo que es lo mismo, una combinación de rotación interna y extensión, lo que hacemos es una rotación externa y flexión para ir hacia los parámetros contrarios mientras le pedimos una contrarresistencia.